Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 240 y antes de hablar del tema de hoy, quería dar varios avisos previos. Hay cosas que han ido pasando hace varias semanas y no lo he ido comentando en episodios anteriores, y es que del 24 al 26 de octubre tuvieron lugar las JPod, las jornadas de podcasting aquí en España, concretamente en Tarrasa. Unas jornadas de podcasting que me hubiera gustado ir, pero no pude ir. Ya fui a otro evento similar que era más en Madrid, el Cañas y Podcast, del que ya hablé, y ya no podía ser el ir a Tarrasa. Y curiosamente, claro, no iba a poder ir, pero al final participé de forma virtual o conectándome online en streaming, digamos a última hora, no era nada previsto, y fue gracias a Daniel Aragay del podcast Haciendo el Sueco y de otros podcasts que tiene. Ya he hablado de Dani muchas veces porque es español pero vive en Suecia desde hace muchos años, aunque sí que él fue a Tarrasa y fue a participar a las JPod personalmente y tenía que grabar un directo. Grabó un directo con Edu de Ensuizados. Edu vive en Suiza, Dani vive en Suecia y yo estuve viviendo en Suecia varios años, casi 5 años. Entonces Dani y Edu tenían un directo en las JPod y Dani lo organizó todo con una plataforma de streaming para que yo me pudiera conectar y participar en ese directo. Cada vez estuvo muy divertido. Yo creo que estuvo muy interesante y la gente que estuvo participando en directo parece que se lo pasó bien. Estuvimos hablando, yo estuve participando, pero realmente quienes lo organizaron fueron Dani y Edu, quienes prepararon todo, y estuvieron hablando de las diferencias entre Suecia y Suiza y estos dos países extranjeros con España. Hicieron una especie de concurso, estuvo muy bien. Y además está grabado en vídeo. La verdad que yo no lo he visto, pero está disponible en vídeo para el que lo quiera ver. Así que gracias Dani y gracias Edu por dejarme participar. Aparte en el tema de las JPod, que ya digo, me hubiera gustado estar allí en persona, porque lo más importante es eso, estar con la gente y lo que llaman de hacer networking, que es, pues encontrarse y virtualizarse, comer, cenar, charlar con la gente de tú a tú. Eso no lo puede hacer, pero por lo menos tiene algo de positivo que las charlas, no sé si todas, pero la mayoría al final las grabaron, y de todos los eventos que hicieron en estas jornadas, quizá yo destacaría el taller que hicieron de Podcasting 2.0, que lo hicieron David y Roberto. Muy interesante a nivel técnico para los que todavía no estamos muy en el Podcasting 2.0, que estamos todavía en el viejo podcasting, y cómo nos podemos ir poniendo al día. Ya tomé apuntes de lo que explicaron en el taller y espero que en los próximos meses me ponga un poquito las pilas y iré anunciando aquí si puedo empezar a utilizar alguna de las características de este podcasting 2.0, estas nuevas etiquetas, nuevas características que podemos aportar a los podcasts. Dejando esa parte, pero también siguiendo con un poco el tema del podcasting, un pequeño comentario a otro podcaster, a Alberto de Papá Friki, que estuvo comentando hace unas semanas un pequeño problemilla que tuvo en el ojo. Lo estuvo diciendo en su podcast de que tuvo una hemorragia por fuera del ojo, una hemorragia bajo la conjuntiva. De estas cosas de ojos y de oftalmología hablo en mi otro podcast, en Ocularis. Sin embargo, me permito meter aquí una pequeña aclaración porque estuvo diciendo Alberto, si queréis oír en su podcast, lo estuve explicando creo que en un par de episodios, que fue al cardiólogo, le hicieron pruebas, al final no encontraron nada y se quedó que en causa desconocida y habló, pues igual fue un pequeño aumento de tensión arterial, un aumento de tensión ocular. Entonces, mensaje de tranquilidad para Alberto y para cualquier persona que tenga una hemorragia de estas en lo blanco del ojo. Ese tipo de hemorragias nunca pueden ser por aumento de la tensión ocular. Si nos imaginamos el globo como si fuera un balón de fútbol que está a una presión, hay el aire, en el ojo no hay aire, pero hay un fluido que es como si fuera aire, y hay una presión, y esa presión mantiene la forma redondeada sea del balón de fútbol o del globo ocular. Una presión excesiva podría dañar a las estructuras que hay dentro. Sin embargo, de lo que estamos hablando es como si fuera una bolsa que está por fuera del balón de fútbol. Si metemos el balón de fútbol dentro de una bolsa o una malla, por mucha presión que tengamos dentro del balón,
nunca se puede dañar la malla o la bolsa que está fuera del balón. Pues esto pasa lo mismo. Lo que es la estructura del ojo está contenida por una cobertura externa que es la esclera o esclerótica, y todo lo que pasa dentro del ojo, la presión está contenida dentro de ese estuche. Y por fuera de esa esclera hay otros tejidos que están por fuera del ojo, entre ellos está la conjuntiva, que es una telita que está por fuera, y si se rompe un vasito que está en la conjuntiva y se produce una hemorragia, eso no tiene contacto directo con la presión del ojo. O sea que nunca hay que preocuparse con esas pequeñas o no tan pequeñas hemorragias que podemos ver en el ojo, en lo blanco del ojo. Nunca tiene que ver con la tensión ocular, la presión ocular o los glaucomas o nada de eso. O sea que en ese sentido, tranquilidad. Y por último, en esta especie de introducción que me está quedando un poco larga, una recomendación de un podcast. No suelo recomendar muchos podcasts, pero este es un podcast nuevo que acabo de descubrir muy recientemente y va sobre temas sanitarios, que no es un tema que se prodigue mucho en podcast, por lo menos que se hable seriamente y no se hable un poco. En fin, todo el mundo puede cuñadear y podemos opinar sobre sanidad y sistemas sanitarios, pero no había encontrado hasta ahora un podcast que hablara con un poco de conocimiento. El podcast se llama No es país para enfermos. Ya digo, lo he empezado a escuchar ahora y la verdad es que tiene muy buena pinta, me está gustando lo que estoy oyendo. Sus autores son Adrián Sebastián y Cristian Bengoa. Están metidos en el mundillo, o sea, no son personas que están hablando por hablar, sino con conocimientos. Se preparan los episodios, te están hablando con datos, no son solo opiniones. Y ya digo, de momento muy recomendables. Dejaré en las notas del programa el enlace a este podcast. Bueno, ya hechos todos los avisos previos, el tema de hoy, el episodio de hoy se titula Inteligencia o Sabiduría. Lo puedo relacionar o lo puedo enlazar con un episodio que hice hace 2 años largos, casi 2 años y medio, concretamente el episodio 108, que se llamaba Experiencia y Sabiduría. Nos vamos a hablar de inteligencia o sabiduría, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces lo podemos escuchar, el que hice la otra vez, hablando de la experiencia, como lo relacionamos con ser más sabios, y vamos a hablar de la inteligencia y la sabiduría. Y aunque vamos a irlo desarrollando en el episodio hoy, hago un poco spoiler y hago un resumen de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a confrontar o separar lo que es la inteligencia utilizada para el avance personal contra lo que es la inteligencia para buscar la verdad objetiva. Veremos que no es lo mismo. Hemos hablado muchas veces en este podcast de que los seres humanos estamos muy sesgados y tenemos problemas para razonar con objetividad, comportarnos con objetividad o tomar decisiones racionales o morales de forma correcta porque nos dejamos llevar por una serie de sesgos. Unas desviaciones que tienen que ver con muchísimas cosas, pero una de las cosas más importantes es el tribalismo, el ellos contra nosotros, y entonces barremos siempre hacia nuestro grupo por encima de la verdad objetiva, nos dejamos identificar y nos dejamos arrastrar las heridas de nuestro grupo. Ese tribalismo es una parte importante de nuestra naturaleza humana, ha tenido muchísimas ventajas y tiene también, lógicamente, ventajas a nivel evolutivo de supervivencia más que de la especie, de tu tribu y de tus genes, ¿no? Tú no puedes vivir solo, tienes que vivir en sociedad, entonces te defiendes tu sociedad, tu grupo, porque así te estás defendiendo a ti mismo. Entonces el tribalismo tiene su razón de ser, pero nos causa muchos problemas, no nos permite ser objetivos o realizar las cosas de forma justa. Podríamos pensar que las personas más inteligentes, más sabias, con más conocimientos, con más formación, se dejarían llevar menos por los sesgos, se dejarían llevar menos por el tribalismo y otro tipo de problemas que no nos hace pensar con claridad o ser objetivos o ser eficientes. Bueno, pues nos sorprenderíamos porque no es así. Y de hecho hay estudios que demuestran que las personas inteligentes son más propensas que las que tienen menos estudios o menos inteligentes, son, como digo, más propensas al tribalismo y a otros problemas y sesgos importantes como el dogmatismo y la señalización de la virtud, o el postureo moral, si lo queremos llamar así. Y aquí he hecho un poco trampa, he estado hablando de inteligencia, sabiduría y capacidad cognitiva, mezclando las tres cosas como si fueran sinónimo, como si estuvieran relacionadas, y no siempre lo están. Así que vamos a establecer un poco los términos. Vamos a hablar de lo que se llama un capital simbólico o capital cognitivo.
Los capitalistas simbólicos, las personas que tienen ese tipo de capital o valor simbólico, son profesiones que tienen una formación por detrás. Profesionales de la educación, de la consultoría, finanzas, ciencia, arte, medios, leyes, recursos humanos. Estas personas han tenido que formarse, con lo cual tienen un nivel educativo alto y son cognitivamente, vamos a llamarla, sofisticada. No vamos a decir superior o directamente más inteligentes. Estamos hablando de formación, de que han recibido esa formación y se han vuelto cognitivamente no mejores, pero más sofisticados, vamos a llamarlo así. Bueno, pues estas personas son de media, son más propensos al tribalismo, al dogmatismo y a la señalización de la virtud, al postureo moral. ¿Por qué? Bueno, esta cognición, esta formación, este desarrollo de aptitudes intelectuales están orientadas al avance personal y a las luchas que se llaman coalicionales, ¿no? Las luchas de tu grupo contra los demás grupos, ¿no? A escalar socialmente, a defenderte a ti mismo y a tu grupo y a tus congéneres frente a otros grupos o al resto de la sociedad. Y no está esta cognición, este desarrollo intelectual, no está orientado a la verdad objetiva. Entonces, esa propia formación, estos propios recursos más avanzados que te da pues, tu formación, y podemos decir si puede que estas personas sean más inteligentes o por lo menos tienen un alto nivel educativo, tienen más habilidades retóricas y esos recursos mentales para sentirse muy seguros con sus creencias o sus posturas y sus opiniones. Entonces son menos propensas que la mayoría o que el resto de personas a revisar sus creencias o a ajustar, cambiar, modificar sus comportamientos cuando se enfrentan a pruebas o argumentos que contradicen sus narrativas preferidas. Otras personas que no tienen ese nivel educativo o esos recursos o ese nivel intelectual, cuando se enfrentan a pruebas objetivas que parecen rebatir o contradecir sus posturas previas, pues igual se replantean y son capaces de cambiar la postura o por lo menos ajustarla un poco. Sin embargo, los que son más inteligentes se sienten más seguros y cuando encuentran una prueba que parece rebatirles, encuentran sus recursos cognitivos o razonamientos o justificaciones para justificar por qué esa prueba está mal o es falsa o no se ajusta y siguen manteniéndose en su postura. Y así, y parece que más de forma creciente, la educación, en el sentido de formación de estudios, etc., y la sofisticación cognitiva parece servir cada vez más como base fundamental para el tribalismo. O sea, la gente más formada o más inteligente se vuelve más tribalista, lo cual es súper peligroso. Por eso hay que hacer una diferencia clara entre inteligencia o desarrollo de la inteligencia gracias a la formación, a los estudios, etc., y sabiduría. Un hombre sabio es un hombre que debe ser consciente de sus sesgos y debería controlarlos mejor. Y de forma que puede ser paradójica, las personas o más inteligentes o que se forman, por lo que acabo de comentar, pueden volverse menos sabias. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues es difícil porque, como he explicado antes, la formación se orienta mucho a ser un valor muy utilitario para nosotros. Orientamos esta cognición, esta inteligencia, este desarrollo al avance personal, a pensar, luchar por nosotros mismos, y eso llega a ser en contra de nosotros mismos porque estamos apoyando siempre nuestras posturas, lo que pensamos desde el inicio, que puede ser un pensamiento erróneo o está basado en datos erróneos o conclusiones e interpretaciones erróneas, pero no estamos buscando la verdad objetiva. Esto llama mucho la atención, o por lo menos me llama la atención sobre todo cuando esas personas están formadas en el ámbito científico. Y en científicos les pasa también igual. Igual no les pasa en el ámbito de su método, pero no están aplicando ese pensamiento racional, científico, analítico, objetivo a otras facetas de su vida. Los científicos les pasa igual que otras personas que también están formadas como abogados, economistas, consultores, profesores, etc. Y ese es el problema, que el conocimiento debería darnos más sabiduría, debería ayudarnos a reconocer y controlar nuestros sesgos, y es decir, nuestra capacidad de pensar de forma general, y yo pienso en particular el pensamiento científico, debería ayudarnos a buscar la verdad objetiva, y eso también nos implica a nosotros mismos, con lo cual tenemos que ser más humildes, darnos cuenta que para muchas o mayoría de las posturas que podemos tener, opiniones sobre
lo que nos rodea, carecemos de la información total, nuestras opiniones están sesgadas, con lo cual es muy probable que la mayoría de las opiniones que tenemos de todo, de la sociedad, de la política, de la historia, de todo eso, estén equivocadas o por lo menos sean incompletas o solo tengan una verdad parcial. Y este conocimiento debería darnos sabiduría, que significa darnos humildad y darnos cuenta de que siempre tenemos que estar buscando la verdad porque nunca la tenemos completamente. Así que estos datos que están obteniendo recientemente los psicólogos y cómo las tendencias al tribalismo son mayores en las personas más inteligentes y más formadas que en las personas menos inteligentes y menos formadas, nos enseñan que inteligencia y sabiduría no es lo mismo. ¿Y tú qué opinas? Estaría encantado de oír tus opiniones. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.